Muy buenas tardes, noches o día. Soy Jason Junior Herrera Torres y estaré explicando y hablando de algunos temas. En alguno de estos temas sería el centro de gravedad y el centroide. ¿Qué es el centro de gravedad? El centro de gravedad es un punto imaginario en donde nos imaginamos el centro de la masa que actúa sobre el objeto, que coincide con el centro de la masa, el punto donde se encuentra la masa, y se diferencia formalmente en campos gravitatorios no uniformes en la práctica. Se ubica crucialmente para predecir la estabilidad de un objeto, ya que si una fuerza lo equilibra, es probablemente que se caiga si su centro de gravedad de su base no es estable base al apoyo. La ubicación del cuerpo del centro de gravedad se puede coincidir dentro de su forma geométrica. Esto es una esfera y el centro de una esfera siempre será el medio en esa pelota de béisbol. Entonces, especialmente la forma simétrica sería partiendo el objeto por la mitad. Si partimos el objeto, ya que el centro de gravedad será este, cuando se desplace este objeto a un lugar a otro, será muy diferente. Como un ejemplo sería la Tierra y la Luna. Cuando siempre la Luna siempre va a mirar a la Tierra al mismo lado, porque no tiene, como así decirlo, su punto de gravedad no es muy geográficamente estable, sino siempre mirará a la Luna perfectamente así, rotando mientras rota. Entonces, decir que la ubicación geométrica siempre, bueno, para el centro de gravedad se tiene que tener dos cosas: el objeto, ya su forma y masa, y también la distancia del objeto al centro, que sería el núcleo de la gravedad. En algunos casos puede variar, ya que si el objeto es más grande, el centro de gravedad será un poco más fuerte y más apoyado. En algunos huecos, objetos de forma irregulares, como digamos así, la Tierra es como en un genoide y hacer un genoide su centro es como más grande o pequeño. Y también en, en un punto externo, la materia física, por un ejemplo, en el centro de una pelota de tenis, las patas de una silla. También las patas de una silla serían como su punto de centro de gravedad. ¿Cómo se puede encontrar o calcular el centro de la gravedad? Bueno, hay métodos de el equilibrio. Se puede equilibrar un objeto con un hilo en el borde y el punto sería donde se equilibra. Un ejemplo, si ponemos una cuchara y la amarramos al centro y la dejamos inclinada perfectamente, sería el centro de la gravedad, porque el centro de gravedad tiene que haber, sus dos masas tienen que ser iguales. Y el segundo método sería de dos líneas. Se cuelga un objeto de un punto y se deja caer una cuerda con el peso desde ese mismo punto. Se dibuja una línea a lo largo de la cuerda, repitiendo ese proceso desde otro punto, el lugar donde se cruzan las dos líneas del centro de la gravedad. Diferencia entre centro de masa y centro de gravedad. Es común, se supone que el centro de masa y el centro de gravedad son el mismo punto, pero no es así. El centro de masa es el punto donde la distribución de masa se contrae y se lanza por por todas las direcciones y no depende del campo de gravitatorio. El centro de masa, en cambio, es el punto donde un objeto, donde la distribución del peso es igual en todas las direcciones. Y sin embargo, en un campo gravitatorio uniforme, el centro de la masa del objeto coincide con el mismo punto, que algunos piensan que el centro de la masa y el centro de gravedad están disparados en diferentes lados. No, están en el mismo punto, en la misma, pues, coinciden entre sí. En una figura, bueno, en una figura geométrica, como este peluche, que es un círculo, vamos a imaginar que el centro de masa está aquí en el centro y el centro de gravedad también. Pero algunos piensan que están en diferentes lados, como aquí, pero no, están aquí juntos y conformes.
¿Qué es el centroide? El centroide es un contacto muy importante en la ingeniería física y mecánica. Es el centro geométrico de un cuerpo, siempre se encuentra dentro de un cuerpo, excepto en casos de agujeros o cavidades. Cuando el material de dicho objeto se compone, bueno, es uniforme u homogéneo. El centroide coincide con su centro de masa y centro de gravedad. Para un cuerpo homogéneo con densidad constante en el centro generacional, generacionalmente que se puede encontrar usando ecuaciones que representan el equilibrio de los momentos de volumen de un cuerpo. Si el volumen del cuerpo varía o tiene cambios simétricos, la línea que se opone, la línea que se entrelaza entre dicho cuerpo, si es plano, se puede poner plano y redondo. Un ejemplo sería este cuaderno. Imaginemos que este cuaderno es un cuadrado. Necesito un cuadrado. En este objeto, la línea se entrelaza aquí y aquí. Y el centroide sería aquí, aquí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que eso depende de la figura. Es un ejemplo, si tenemos un rectángulo, así un rectángulo, lo que hay que entrelazar la figura entre tres líneas y ahí encontraremos el centroide. También eso varía. Y las propiedades del centroide es la propiedad del centroide es el centro del objeto, donde se ubica el objeto, el centro, y el centro de gravedad. Siempre debe estar el objeto siempre debe estar el objeto y también el punto de donde se cruzan las líneas. El ejemplo del cuaderno, que se entrelazan las líneas medianas y el centro perpendicular. Ejemplos del centroide en la vida cotidiana. Bueno, algunos de estos ejemplos del centroide en la vida cotidiana, el centro geométrico se aplica en la vida cotidiana para equilibrar objetos, balance en un móvil y en un plano o un plato. También en el diseño de la figura, o sea, la estructura estable, se puede edificios, también en los puentes, aviones y en los robots, para distribuir también el peso de dicho objeto y la navegación para determinar en dónde se encuentra el centroide del objeto o puntos centrales o de referencia, como sería un ejemplo. Este cargador portátil. Entrelazamos estas dos líneas, ¿no es así? Y el centro será este. Mientras vamos moviendo el objeto, o sea, el cargador portátil, este es el centro va a seguir derecho. Después, si lo ponemos así, entre el medio, el centroide va a quedar así, en esta línea. Y si lo ponemos así, el centroide se va a inclinar así. Eso depende del objeto. Y el centroide se va moviendo con la figura geométrica. Y también depende del objeto, cómo esté diseñado. Por ejemplo, un jarrón o un mueble, que se puede encontrar el centro ubicado para bucles fácilmente, bucles fácilmente. Y el balance móvil y artístico, de circos de equilibrio de los platos, cuando un payaso está en un monopatín con varios platos, él se pone en equilibrio, así fácilmente se puede encontrar el centroide. En fin, conclusiones. El centro de gravedad y el centroide. El centro de gravedad es el punto en el que se considera ampliada la fuerza de todo el cuerpo, cómo se distribuye y todo. Y el centroide se refiere a un punto geométrico donde se considera que está concentrada todo el área de una figura plana. En fin, estaré dejando unos cuantos ejemplos, imágenes en este video y muchas gracias por su atención. Soy Jason Junior Relatores y me despido. Bye.